Desde que empezamos a trabajar el tema de la violencia en la ONG, acuérdate que yo empecé a recolectar objetos que iban quedando en esas especies de campos de guerra. Yo había recolectado las etiquetas, había recolectado las balas y sencillamente una cosa fue llevando a la otra. Lo primero que me llevó a empezar a recoger algún tipo de objeto fue que yo tengo una bomba lacrimógena del golpe de Estado de Chávez. Entonces yo lo que quería era conseguir más o menos el mismo tipo de bomba lacrimógena para decir que antes y ahora pasaban más o menos las mismas cosas. Para el paralelismo de las dos épocas. Pero en la medida que fui buscando esa bomba lacrimógena, empecé a darme cuenta que no era un solo tipo de bomba. Habían dos, habían tres, habían cuatro, habían muchísimos tipos de bombas diferentes y de repente empecé a guardarlas y fue como un hecho de empezar a recolectar esos objetos. Me fui dando cuenta además que no solamente había un tipo de bomba, sino había otro tipo de cosas que iban apareciendo en esas escenas, en esos campos de conflicto, por decirlo de alguna manera. Entonces empecé a recolectar todo. Pues el trabajo se terminó convirtiendo en casi un trabajo antropológico, porque además cada uno de esos objetos te habla de la dimensión del conflicto en que estábamos viviendo. No solamente lo que veíamos en los videos o en las fotos, sino ya el objeto te habla de la cantidad de objetos que se lanzaron en las noches, te habla de la diversidad de esos objetos, te habla de cómo esos objetos fueron cambiando a medida que el conflicto fue avanzando en el tiempo. O sea, el ejemplo es la máscara. Las primeras máscaras antigases que se hacen los chamos son de las que usan los médicos, los tapabocas, y terminan en las botellas de Coca-Cola, en las botellas de refresco, ¿cómo se llama? Usándolas como agregándole vasos de café impregnados en vinagre y entonces se las ponían delante. Ahí te das dando cuenta cómo va un proceso en evolución. Ese conflicto fue en evolución y los objetos hablan de eso. Yo recuerdo que en el año 2009, diciembre, fue mi primer encuentro con una muerte violenta. Lo primero que vi fue un cuerpo cubierto en una sábana. Efectivamente, cuando tú tienes tu primer encuentro con la violencia, lo primero que te llama la atención es lo que tú no estás acostumbrado a ver. El cuerpo termina siendo como muy fotografiado. Y es evidente que tiene que ser fotografiado porque es como el protagonista, es el que te echa el cuento de qué fue lo que pasó ahí. Pero en la medida que tú vas avanzando en esos procesos, te vas dando cuenta que van apareciendo cosas que al principio no eran tan evidentes. Los rastros de sangre surgen, ¿por qué? Porque si un cuerpo pasa tantas horas en una calle hasta que lo vienen a buscar, eso dejaba un rastro en el pavimento. Sin darme cuenta, empecé a buscar cosas que estuviesen alrededor de esa muerte, de la muerte. Así comenzó el trabajo de las balas y así comenzó el trabajo de las etiquetas. Eso lo fui trasladando también a los objetos de la protesta. Es como descontextualizar esos objetos. Si lo hubiese fotografiado en la calle, pienso que no serían igual de impactantes. Al tenerlo sobre un fondo blanco, tú puedes ver formas, puedes ver colores. Además, no solamente esa exposición te habla de los objetos, sino te habla del tipo de sociedad que estamos viviendo. Uno nunca se acostumbra a la violencia. El día que tú te acostumbras a eso, tienes que salir de ese mundo corriendo, ¿no? Uno tiene límites. Hay cosas que no sabes hasta dónde puede llegar. O sea, a mí no me interesa, por ejemplo, irme una noche de ronda con un grupo de personas a ver qué pasa, ¿no? Ahí puede pasar de todo. Y yo no quiero ser testigo de eso. Porque lo que uno termina haciendo es como haciéndole el seguimiento
a la muerte violenta. Y la muerte violenta siempre va más adelante que tú. Uno tiene que aferrarse a cosas que te mantengan como alejado de ese mundo de oscuridad, porque la violencia es una cosa que te puede chupar, te puede hacer, tú puedes empezar a convertirte en un adicto a eso. La cámara protege. No hay otra manera de decirlo.